Queridos espectadores, en el episodio anterior, Alex llevó a Tuna a visitar un pequeño terreno junto al jardín de pomelos, insinuando una posible futura casa para ella y el pequeño Henry. Hoy continuamos con la historia. Mientras Alex está ocupado con el trabajo, su madre, la señora Phuang, llega en su moto blanca a la casa de bambú, no solo para ver a Henry, sino también para preguntar suavemente a Tuna sobre sus planes y si realmente está lista para casarse con Alex. Si te ha parecido interesante esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. ¿Tú y Alex alguna vez han hablado realmente sobre el matrimonio? La pregunta cayó en la casa de bambú como una piedra lanzada a un agua tranquila. En ese momento incluso el viento afuera pareció detenerse. El gallo al final del pueblo, el perro distante, el suave balbuceo de Henry en la manta. Todo se desvaneció dejando solo una palabra resonando en el pecho de Tuna. Boda. Sus dedos apretaron la tela de su falda. La gente había susurrado sobre ella. Algunos hicieron preguntas rudas e insensibles, pero nunca nadie se había sentado frente a ella para hablar directamente. Frente a ella, en la estera tejida, la señora Phuang estaba sentada con la espalda recta, las manos perfectamente ordenadas. Su mirada era suave pero no vacilante. No se trataba de un chisme en el pueblo. Era la madre de Alex preguntando sobre el futuro en medio de una casa que nunca había soñado que podría ser el hogar de alguien más. «No quiero asustarte», agregó suavemente. «Solo quiero saber si ustedes dos han hablado de esto alguna vez de verdad, no en broma, no de manera superficial sino en serio». Tuna abrió la boca pero su voz se ahogó. En su mente pasaron imágenes fugaces. Un vestido de novia que había sido prestado pero nunca usado, un jardín lleno de gente, su nombre vinculado a palabras como madre soltera y problemas. Su garganta se cerró. Antes de que pudiera decir algo, su mirada cayó sobre Henry. El niño yacía entre ellas vestido con su traje de osito marrón, su gorro inclinándose hacia un lado, sus pies tocando un rayo de sol en la alfombra. Él no sabía qué era una boda. Solo sabía que había brazos color leche y el latido constante del corazón de su madre cada vez que lo abrazaba. Para él, el mundo era simple. Para ella, esta pregunta la había estado acosando toda la mañana porque ese día no comenzó con una pregunta, comenzó con la luz. Esta mañana la suave luz dorada se filtró a través de las rendijas de la pared de bambú, creando líneas finas sobre el suelo de madera vieja. Afuera el pueblo todavía estaba medio dormido. Un par de pájaros perezosos discutían en un árbol. Un perro ladró una vez y luego se cayó. Dentro, sobre la alfombra tejida, Tuna se sentó con las piernas cruzadas con Henry en sus brazos. El bebé de 6 meses, cálido y pesado, se aferraba al biberón mientras ella lo observaba atentamente. Observaba cómo sus pestañas temblaban mientras bebía, cómo sus brazos se curvaban y se apoyaban sobre su muñeca. El resto del mundo podía esperar. En la mesa baja a su lado había una hoja doblada, el dibujo de Alex de la noche anterior. Una casita junto al jardín de pomelos, una cerca torcida, un pequeño patio donde él había dicho tímidamente: «Algún día Henry podrá arrastrarse hasta aquí y nos sentaremos en el porche y lo miraremos». Mientras Henry terminaba su biberón, ella extendió la mano y trazó la línea del techo con un dedo. «Una casa», susurró. «Una verdadera casa para mamá y su hijo». Henry empujó el biberón con un suspiro de sueño. Ella sonrió y le besó la frente. «Está bien, mi osito», susurró. «Tú eres el único que no se preocupa por el mañana. No te importa dónde vivamos siempre y cuando alguien te abrace». Su teléfono vibró junto al dibujo. Se sobresaltó. «Alex». Por un momento imaginó su coche afuera viéndolo llamarla desde la cerca. Era el mensaje que había enviado antes. «Hoy estoy ocupado». Si mamá pregunta, todavía estoy en la oficina.
Descansa un poco. No pienses demasiado en lo de ayer. ¿Vale? Repitió en voz baja la frase «no pienses demasiado», una sonrisa ladeada en su rostro. Es fácil para él decirlo. Sonrió. Ella leerá si mamá pregunta otra vez. Él aún no estaba listo para explicar todo, no hasta que estuviera seguro de que el sueño en ese trozo de papel no se desplomaría frente a ellos. Con cuidado dobló el dibujo como si pudiera dañarse, lo metió en el pequeño bolsillo de tela, en el estante lo escondió pero aún cerca. Se levantó para lavar el biberón de Henry cuando escuchó el sonido de una moto rodando por el camino de tierra. No era el rugido del coche de Alex, sino un motor más ligero que se iba deteniendo, parando justo fuera de la cerca de bambú. Se sobresaltó. ¿Quién es?, murmuró levantando a Henry en su cadera. Salió al pequeño patio descalza sobre la tierra fría. Una moto blanca estaba estacionada junto a la cerca. La mujer en la moto se quitó el casco y la luz de la mañana iluminó los cabellos plateados en su cabeza. La observó por un momento. Señora Puang llamó con algo de sorpresa en su voz. La mujer se volvió. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se suavizaron al ver a Tuna y al niño. «Buenos días, Na», dijo ella cálida, pero también con un toque de cautela. «No te molesto, ¿verdad?» «No, señora, para nada», dijo Tuna rápidamente abriendo la cerca, casi tropezando con sus sandalias. «Si supiera que venía, habría...» Miró hacia abajo, avergonzada, viendo el cubo medio lleno en el umbral, los pequeños calcetines colgados en el tendedero, la escoba apoyada en la esquina de la pared. De repente todo lo que había intentado construir en su vida, las paredes de bambú y las cosas viejas, parecían estar expuestos bajo la mirada de la madre de Alex. Pero la señora Puang solo sonrió y le entregó el casco. «Este es el campo», dijo suavemente. «Si todo está demasiado ordenado, me preocuparía de que nadie realmente viva aquí. Y no te preocupes, llegué en moto, no en limusina. No necesito alfombra roja». Una ligera risa sorprendida escapó de Tuna. La tensión en su pecho se alivió un poco. «Sí, señora, por favor, pase», dijo apartándose. «No he preparado nada, pero voy a hacerle un té». La señora Puang llevaba 2 bolsas, una con leche en polvo y algunos juguetes, y la otra con fruta fresca y ropa de bebé doblada cuidadosamente. «Esto es para Henry», explicó echando un vistazo al niño. «Y esto es para ti. Vi que algunos suéteres estaban en oferta, pensé en esta casa de bambú. Seguro que aquí las noches son frías». Entraron juntas. Las paredes de bambú, la mesa baja, una manta fina, en la esquina para Henry, pequeñas cosas. Pero la habitación tenía la calidez de un lugar realmente habitado. Olía a arroz, jabón y crema para bebés. «Tu casa es pequeña», dijo la señora Puang, después de mirar lentamente alrededor, «pero tiene una sensación de paz. Eso es más importante que si la casa es grande o pequeña». Una ola de alivio recorrió a Tuna tan rápido que tuvo que sentarse. «Gracias», dijo suavemente. «A veces tengo miedo de que pienses que este lugar es demasiado pobre, que no es digno de Alex. Él creció en habitaciones aún más pequeñas que esta», respondió la mujer mayor. «La comodidad es nueva, pero las dificultades no lo son. No lo olvides». En ese momento Henry estiró la mano hacia ella, sus pequeños dedos se abrieron y luego se cerraron, su rostro se iluminó. «¿Puedo cargarlo?», preguntó. «Sí, por supuesto», respondió Tuna rápidamente, colocando suavemente al bebé en sus brazos. «Henry, dile hola a la señora». La pequeña mano de Henry apretó uno de los dedos de ella. Ella sonrió suavemente. «Qué fuerte ese apretón de manos», dijo. «Cuando empiece a caminar, seguro que nos hará correr detrás de él». Extendieron una manta sobre el suelo y pusieron al bebé para que pudiera mover sus piernas y rodar de un lado a otro. Durante un buen rato hablaron sobre el precio de las verduras, sobre la clínica más cercana y sobre cómo Alex siempre venía a casa después del trabajo.
Pero cada vez que el nombre de él salía de los labios de Tuna, el ambiente en la habitación cambiaba. «Él viene cuando puede», dijo ella tratando de sonar tranquila aunque sus ojos se ablandaban. «Incluso cuando está cansado juega con Henry antes de irse a casa. Le digo que descanse pero no me escucha». «Eso suena como él», respondió su madre. «Siempre cree que puede cargar con todo él solo». Su mirada se detuvo en cómo Tuna ajustaba automáticamente la manta para Henry, en cómo sus hombros se tensaban cada vez que el futuro se mencionaba. Después de un breve silencio preguntó casi suavemente: «¿Ayer te llevó a ver el terreno?». La pregunta hizo que un escalofrío suave recorriera la habitación. «¿Sabes de eso?», preguntó Tuna. «Él me mostró el dibujo», dijo la señora Puang con sencillez. «Una casita junto al árbol de pomelos. Estaba muy callado cuando hablaba de eso. Por eso sé que es importante». La temperatura en las mejillas de Tuna subió. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente en su regazo. «Creo que él solo está soñando», admitió. «A veces me siento más segura si no creo demasiado». «Más segura si no creo», repitió suavemente la mujer mayor mirándola a los ojos. «¿Es por eso que te diste la vuelta cuando él mencionó lo de la casa?». Tuna no respondió. En su mente la imagen de la bolsa de tela en el estante apareció de nuevo escondiendo el dibujo torcido como un secreto que no estaba segura de tener derecho a guardar. Afuera, el viento hacía crujir las hojas de bambú. Dentro, el espacio entre ellas se volvió de repente frágil, como si pudiera cerrarse o endurecerse con la siguiente palabra. Finalmente la señora Puang respiró profundamente. «Na», dijo suavemente y su voz tenía un peso distinto en ese momento. «No vine aquí solo para ver esta casa de bambú». «No vine aquí solo para ver esta casa de bambú», repitió la señora Puang. Henry movió los pies sobre la manta entre ellas. Las paredes de bambú parecían acercarse más. Tuna apretó las manos sobre su falda. «Entonces, ¿por qué vino, señora?», preguntó. «Por esto», respondió la mujer mayor. Miró a Henry un momento, la pequeña mano del niño se abrió y luego se cerró bajo la luz, y luego levantó la mirada hacia Tuna. «Vine como madre de Alex», dijo suavemente, «pero también como una mujer que ha sido juzgada. Por eso quiero hacerte una pregunta de corazón. No como una extraña, sino como alguien que espera que seas parte de su familia». La palabra familia hizo que el pecho de Tuna se apretara. Luego la pregunta llegó suave y clara. «Na, tú y Alex han hablado realmente sobre el matrimonio». La palabra resonó en la pequeña habitación. Afuera el gallo cantó tarde. Dentro Henry hizo un pequeño sonido y llevó sus pies hacia su boca, sin saber que algo importante acababa de decirse. «Matrimonio», repitió Tuna. Su voz era tan suave como un suspiro. Miró sus manos, las cicatrices tenues en sus dedos. «Habíamos hablado sobre el futuro, sobre vivir juntos, sobre la casa cerca de ese árbol de pomelos. Pero matrimonio, no realmente, no de la manera correcta». «¿Por qué no?», preguntó la señora Puang. «¿No lo quieres o crees que no lo mereces?». La última pregunta atravesó el corazón de Tuna. «No es que no lo quiera», susurró Tuna. «Es solo que las mujeres como yo no tienen bodas bendecidas por la gente». «¿Qué tipo de mujeres?». La voz de la señora Puang seguía suave. «Las madres solteras, las mujeres pobres, las mujeres heridas que aún eligen seguir viviendo». «¿Qué parte de eso te hace pensar que no mereces estar al lado de mi hijo?». Las lágrimas nublaron la vista de Tuna. «Soy madre soltera, no tengo nada», dijo. «Todos conocen mi pasado. Saben sobre el secuestro sobre mí, sobre los problemas que me siguen. Si Alex se casa conmigo, dirán que ha destruido su vida. Dirán que lo atrapaste. Dirán que involucraste a Henry en eso también.
Ella intentó sonreír, pero la sonrisa temblaba en las comisuras de sus labios. Así que me dije a mí misma que solo tenía que estar cerca de él, continuó. Lo suficiente para que Henry tuviera un hombre que lo amara. Querer un matrimonio parecía pedir demasiado, como desafiar la vida para que me prestara atención y me castigara otra vez. Henry gimió intentando rodar, llenando el silencio con su pequeña determinación. «Nah», dijo suavemente la señora Puang. «Mírame». Poco a poco Tuna levantó la cabeza. La mirada de la mujer mayor era firme y clara. «No soy la vecina», dijo. «No soy la que habla de chismes. Soy la que cargó a Alex cuando estaba enfermo y agotado. Si alguien tiene derecho a decir no a ti, esa soy yo. Pero aún así vine aquí para preguntar si estás dispuesta a estar completamente a su lado, no solo a medias en su vida». «Tengo miedo», admitió Tuna. «Cada vez que algo hermoso aparece, se lo llevan. Si nos casamos y él se arrepiente después, si la gente me culpa a mí. No sé si podría soportar eso de nuevo. Déjame hacerte una pregunta más sencilla», respondió la mujer mayor. «Si algún día Alex lo perdiera todo el terreno, la casa, la empresa, ¿te quedarías?». La respuesta salió antes de que el miedo pudiera detenerla. «Sí», dijo. «Mientras no haga daño a Henry, mientras no se vuelva cruel, me quedaré. Incluso si solo tenemos esta casa de bambú». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de la señora Puang. «Eso es lo más importante para mí», dijo. Se acercó más y tomó la mano de Tuna. La palma de su mano era cálida y áspera por los años de trabajo duro. «No voy a mentir», continuó. «Cuando primero escuché sobre ti, tuve miedo. Cuando te vi en el hospital, me pregunté si mi hijo solo quería salvar a alguien. Pero la compasión no existe en las noches en la sala de emergencias. No sobrevive a los secuestros, a la policía, a los niños llorando. Todo lo que hay entre ustedes dos ya ha sido puesto a prueba». Su pulgar acarició lentamente el dorso de la mano de Tuna. «No vine aquí para elegir el día de la boda», dijo. «Vine para quitarte un miedo. Si tú y Alex deciden casarse, no estaré en tu camino». La habitación pareció moverse bajo los pies de Tuna. «¿No nos vas a detener?», preguntó ella. «No», respondió la mujer mayor. «En realidad me sentiría más tranquila. No quiero que la madre de mi nieto viva como una extraña. No quiero que te escondas en la cocina cada vez que venga la familia, ni que salgas de las fotos familiares solo porque la gente va a hablar». Su mirada era suave. «Aunque la boda sea pequeña», añadió, «unas pocas mesas bajo los pomelos, algunos adornos prestados. Haz que vean a una esposa, no un rumor». La palabra esposa fue como una grieta en el corazón de Tuna. Un leve sollozo escapó antes de que pudiera detenerlo. Se tapó la boca, pero las lágrimas seguían cayendo calientes y sorpresivas. «Señora», su voz tembló. «¿Por qué es tan buena conmigo después de todo lo que ha pasado, después de todos los problemas que he traído? ¿Por qué me acepta como esposa de su hijo?». «Porque no eres un problema», dijo la señora Puang. «Los demás traen peligro a tu vida y porque mi hijo sonríe de otra manera ahora. Sigue luciendo cansado, pero tiene luz en él de nuevo». Miró a Henry, que finalmente se giró hacia un lado y ahora se aferraba a su mano. «Por él», añadió, «mi hijo merece una historia en la que su madre no esté fuera de la puerta». Se hicieron un silencio. La luz del sol se movía por el suelo tocando el borde del sombrero de oso de Henry. Los dedos de él se abrían y cerraban atrapando los rayos de sol, como si intentara aferrarse al mañana. Entonces el sonido de un motor llegó desde el camino. Tuna se detuvo en seco. Reconoció ese sonido. El sedán gris de Alex se detuvo cerca de la cerca. La puerta del coche se cerró. El sonido de los pasos sobre el sendero.
Señora, voy a salir, murmuró limpiándose rápidamente la cara. Salió al patio justo cuando Alex se acercaba a la cerca con las mangas remangadas y el cabello desordenado por el viaje. Sus ojos pasaron del scooter blanco a su rostro. «¡Ya llegó mamá!», exclamó. Ella acaba de llegar, no quería interrumpir, solo que... «Ya ha estado aquí un rato», dijo Tuna sintiendo el peso y la calidez de la conversación aún en su pecho. «Está dentro con Henry». Él notó las marcas rojas alrededor de sus ojos. Su sonrisa se desvaneció preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente. Ella vaciló un momento, luego negó con la cabeza. «Hablamos», dijo, «sobre cosas importantes». Antes de que pudiera preguntar más, la voz de su madre se oyó desde dentro de la casa. «Alex, si vas a quedarte afuera, trae las frutas del coche y cierra la cerca que las gallinas no vuelvan a entrar». Él soltó una risa breve e impotente. «Sí, mamá», gritó de vuelta. Cuando se dio la vuelta hacia el coche, Tuna miró al hombre que había dibujado una casa torcida y la había llamado hogar. El miedo aún vivía en lo más profundo de su corazón. Pero junto a él ahora había algo más, no certeza, sino esperanza, con una puerta abierta. Cuando regresó adentro, Henry exclamó al verla. La señora Puang la observó en silencio. Luego volvió a preguntar como si continuara una conversación interrumpida. «Si algún día él te lo pregunta de verdad, ¿pensarías en decir que sí?». Tuna miró a Henry, luego hacia la puerta donde la figura de Alex se acercaba. «Lo haré», dijo suavemente. «No sé cuándo estaré lista, pero ya no voy a evadir esa pregunta». «Bien», respondió la señora Puang. Afuera, Alex se acercaba a la casa de bambú a punto de traer las bolsas de frutas, sin saber que mientras manejaba algo dentro de él había cambiado. Dentro, bajo el techo que había sido reparado muchas veces por las tormentas, la palabra boda ya no sentía como un sueño peligroso. Se había convertido en una posibilidad real, frágil, incierta, pero finalmente al alcance. Cửa sâu vào trái tim Từ Tiêu, cô đứng im cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bà Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Bà Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Từ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ, dù đau đớn đến đâu, vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan đứng đó, đôi tay đan chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chuyến mới bắt đầu, không được là Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn.